Estoy estacionado justo debajo del toldo fluorescente, ruidoso y despiadado, de una gasolinera que está abierta las 24 horas. Tengo las 4 puertas con seguro. Tengo el motor encendido, la calefacción a tope y todas las luces interiores encendidas. Estoy rodeado de concreto y luz artificial, y aún así no puedo evitar que me tiemblen las manos contra el volante. Soy oficial de la ley del condado. Solo llevo 2 años en la fuerza, pero me he ganado la reputación de ser estricto, minucioso y totalmente dependiente del protocolo. Me gustan las reglas. Me gustan las directrices. En este trabajo, el manual es tu mejor herramienta. Si sigues los pasos, si revisas las placas, si te acercas al vehículo en el ángulo correcto, eliminas las variables y mantienes el control de la situación. Mi sector de patrulla asignado es un tramo masivo y desolado de una carretera de 2 carriles del condado. Es una asignación solitaria y aislada. La carretera corre a lo largo del perímetro este de un lago de agua dulce masivo y profundo. La disposición de la geografía significa que no hay absolutamente nada por ahí. En el lado izquierdo de la carretera, hay un terraplén rocoso y empinado que cae directamente al agua oscura del lago. En el lado derecho, hay una extensión interminable y densa de espeso bosque de pinos. No hay casas, ni farolas, ni carreteras que se crucen en más de 60 kilómetros. Es solo una cinta de asfalto oscuro atrapada entre el bosque profundo y el agua profunda. Trabajo en el turno de noche. Patrullo esta carretera desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Por lo general, todo el turno de 8 horas consiste en conducir de un lado a otro en completo silencio, escuchando el zumbido de mis neumáticos y el crujido ocasional de la radio de despacho. A veces detengo a un camionero de larga distancia que se equivocó de turno, o a un adolescente local que conduce demasiado rápido. Es un trabajo tranquilo y predecible. Esta noche comenzó exactamente como todas las demás noches. El clima era despejado pero muy frío. Una espesa capa de niebla rodaba por la superficie del lago, arrastrándose sobre el terraplén y extendiéndose por el asfalto. Iba a 60 kilómetros por hora, sosteniendo una taza de café tibio, escudriñando la oscura carretera que tenía por delante con los faros. Aproximadamente a las 2:15 de la mañana, vi un vehículo que conducía unos kilómetros por delante de mí. Aceleré un poco para acortar la distancia. Era una minivan de color oscuro, un modelo más antiguo. Viajaba muy por debajo del límite de velocidad, moviéndose a unos 50 kilómetros por hora. Cuando me acerqué, noté 2 cosas. Primero, la luz trasera del lado del pasajero estaba completamente quemada. Segundo, el vehículo se estaba desviando. No era un desvío violento y errático, sino un balanceo lento y a la deriva. Los neumáticos se desviaron sobre la línea amarilla continua en el centro de la carretera, se corrigieron lentamente y luego se desviaron de nuevo sobre la línea blanca del arcén cerca del borde del terraplén del lago. El protocolo para esto es claro. Una luz trasera quemada es una infracción de tráfico menor, pero combinada con el desvío, establece una sospecha razonable de conducir bajo los efectos del alcohol o fatiga extrema del conductor. Tenía que iniciar una parada de tráfico. Me detuve detrás de la minivan, manteniendo una distancia segura de 3 coches. Bajé la mano hasta la consola central y accioné el interruptor de las luces de emergencia superiores. Los estrobos rojos y azules parpadeantes iluminaron instantáneamente la oscura carretera, reflejándose en los espesos pinos de la derecha y atravesando la niebla que se extendía desde el lago a la izquierda. El conductor de la minivan reaccionó lentamente. Le tomó casi medio kilómetro registrar las luces en su espejo retrovisor. Finalmente, el intermitente derecho parpadeó y la furgoneta se detuvo lentamente en el estrecho arcén de grava, deteniéndose a pocos metros del empinado desnivel hacia el agua. Estacioné mi patrulla en el arcén detrás de ellos. Seguí mi entrenamiento exactamente. Desplacé mi vehículo ligeramente hacia la izquierda, creando un corredor de seguridad entre mi patrulla y el flujo del tráfico. Incliné las ruedas delanteras hacia la carretera, por lo que si un conductor ebrio chocaba por detrás con mi patrulla, no sería empujado hacia adelante hacia la minivan. Puse la transmisión en posición de estacionamiento, me desabroché el cinturón de seguridad y agarré mi linterna de metal pesada. Salí al frío aire de la noche. Los únicos sonidos eran el bajo rugido de los 2 motores en ralentí, el crujido de la grava bajo mis botas y el débil y rítmico chapoteo del agua del lago golpeando las rocas en el fondo del terraplén. Caminé hacia la parte trasera de la minivan. Extendí mi mano izquierda y presioné firmemente mi palma contra la tapa del maletero. Este es otro protocolo estándar. Dejas tus huellas dactilares en el vehículo.
Si te pasa algo, los investigadores tendrán pruebas físicas de que estabas parado justo detrás de ese coche en concreto. El metal del maletero se sentía inusualmente frío y húmedo. Caminé por el lado del conductor, manteniendo mi linterna apuntando hacia abajo. Me detuve justo detrás de la ventanilla del lado del conductor, inclinando mi cuerpo para no ser un blanco fácil si el conductor decidía abrir la puerta agresivamente. Toqué el cristal con mi linterna. La ventanilla se bajó manualmente con un chirrido. Iluminé el interior de la furgoneta con el haz de mi linterna. Era una familia perfectamente normal. La conductora era una mujer de mediana edad. Parecía increíblemente exhausta. Tenía el pelo desordenado y unas ojeras oscuras y profundas. Entrecerró los ojos ante el resplandor de mi linterna. Sentado en el asiento del pasajero había un hombre de mediana edad. Llevaba una camisa de franela a cuadros. Tenía la cabeza reclinada contra el reposacabezas, los ojos cerrados, roncando suavemente. Parecía completamente relajado. Moví el haz de la linterna al asiento trasero. Había dos niños pequeños, un niño y una niña, tal vez de 8 o 9 años. Ambos estaban profundamente dormidos, con la cabeza apoyada contra el frío cristal de las ventanillas laterales. Había una pila de mantas y almohadas metidas entre ellos. Parecía exactamente una familia que estaba pasando por las últimas y agotadoras horas de un largo viaje por carretera. Buenas noches, señora, dije, manteniendo la voz educada pero firme. La detengo esta noche porque la luz trasera del lado del pasajero está completamente apagada y noté que tenía algunos problemas para mantener su carril. La mujer se frotó la cara con una mano cansada. Lo siento mucho, oficial. Dijo. Su voz era suave y ronca. Hemos estado conduciendo durante mucho tiempo. Solo queríamos llegar antes de la mañana. Supongo que estoy más cansada de lo que me di cuenta. Suele pasar, respondí, pero conducir exhausto en este tramo de carretera es peligroso, especialmente tan cerca del agua. Necesito ver su licencia, registro y comprobante de seguro, por favor. Asintió lentamente. Se estiró por encima del hombre dormido en el asiento del pasajero, abrió la guantera y sacó una pequeña pila de papeles. Me los entregó junto con un permiso de conducir de plástico. Cuando sus dedos rozaron los míos, su piel se sintió helada. Era como tocar un trozo de hielo. Voy a llevar esto de vuelta a mi patrulla y a verificar su información, le dije. Vuelvo enseguida. Por favor, permanezca en el vehículo. No dijo nada. Simplemente me dio un asentimiento lento y cansado y miró hacia adelante a través del parabrisas. Me di la vuelta y volví a mi patrulla. Me subí al asiento del conductor, cerré la puerta pesada y coloqué la licencia y el registro en la consola central. Encendí la luz de techo para poder leer la letra pequeña. Tomé el micrófono de mi radio. Despacho, esta es la unidad 4. Estoy iniciando una parada de tráfico en una minivan de color oscuro. Solicito una verificación de placas. La radio crujió. La operadora de guardia esta noche era una mujer mayor que solía trabajar en los turnos tranquilos. Entendido, unidad 4. Adelante con el número de placa. Leí la secuencia alfanumérica del documento de registro. Espere, el sistema va un poco lento esta noche. Dejé el micrófono. Me acomodé en el asiento, disfrutando del aire caliente que salía de las rejillas de ventilación de la calefacción. El pesado protocolo de la parada estaba completo. Ahora, solo tenía que esperar a que el sistema informático verificara los documentos, redactar una simple advertencia por la luz trasera rota y aconsejar a la madre cansada que se detuviera y descansara. Mientras esperaba, miré la consola central. Montado directamente debajo de la radio hay un pequeño monitor de alta resistencia. Muestra la transmisión de video en directo de la cámara del salpicadero de la patrulla. La cámara graba continuamente durante una parada de tráfico, capturando todo lo que ocurre directamente delante de mi vehículo. El video es estrictamente en blanco y negro, diseñado para capturar detalles de alto contraste como las matrículas en condiciones de poca luz. Por pura costumbre arraigada, miré el monitor para asegurarme de que la cámara estaba grabando la minivan. Dejé de respirar. La imagen que se mostraba en la pequeña pantalla estaba mal. Estaba fundamentalmente mal. Miré la pantalla y mi cerebro luchó por procesar la información visual. La cámara estaba apuntando directamente al espacio frente a mi patrulla. Las luces estroboscópicas rojas y azules parpadeaban por la escena en ondas alternas de blanco brillante y negro profundo. El vehículo en el monitor no era la minivan de la que acababa de alejarme.
La furgoneta en la pantalla estaba destrozada. El techo estaba completamente hundido, doblando el marco de metal hacia los asientos. El parachoques trasero estaba torcido y colgando por un solo perno oxidado. El exterior estaba completamente cubierto de gruesas y oscuras capas colgantes de algas acuáticas y malas hierbas de río. Los neumáticos estaban desinflados, podridos y medio enterrados en barro espeso. Parecía exactamente un vehículo que había sido sacado del fondo de un lago después de décadas bajo el agua. Pero esa no era la parte que me helaba la sangre. La cámara del salpicadero estaba situada directamente detrás de la ventanilla trasera oxidada y destrozada de la furgoneta. El cristal estaba hecho añicos. Mirando a través de la ventanilla trasera rota, mirando directamente a la lente de la cámara del salpicadero, había 4 caras. Estaban hinchados. Eran esqueléticos. La carne de sus rostros era gris, desprendiéndose del hueso en tiras húmedas y desiguales. Sus cuencas oculares estaban vacías, oscuras, huecos llenos de agua estancada. Estaban apretados en la parte trasera del vehículo destrozado. La madre, el padre, los 2 niños. Todos estaban mirando directamente a la cámara. Y estaban sonriendo. No era una expresión natural. Sus mandíbulas estaban retraídas, estirando la piel podrida y empapada en agua en amplias y antinaturales sonrisas. Estaban completamente inmóviles, suspendidos en la alimentación granulada en blanco y negro, solo mirando y sonriendo a la lente. Una ola de pánico asfixiante se estrelló contra mi pecho. Mis manos agarraron los bordes del monitor con tanta fuerza que mis nudillos se volvieron blancos. Pensé que el sistema de la cámara estaba fallando. Aparté los ojos de la pantalla y miré por el parabrisas. Estacionada a 6 metros de distancia estaba la minivan oscura y prístina. El metal estaba limpio. El techo estaba perfectamente intacto. El resplandor rojo de la luz de freno funcional iluminaba el arcén de grava. A través de la ventanilla trasera, podía ver la silueta de los 2 niños durmiendo plácidamente bajo sus mantas. Pude ver a la madre mirando a su espejo lateral, observando mi patrulla. Todo era perfectamente normal. Volví a mirar el monitor. El destrozado, oxidado y cubierto de algas restos todavía estaban allí. Los 4 cadáveres podridos todavía estaban allí. Se habían movido. La madre había levantado la mano. Un brazo esquelético e hinchado, cubierto de piel húmeda y descascarada y gruesas malas hierbas verdes, estaba presionado contra el cristal destrozado de la ventanilla trasera. Estaba golpeando el cristal desde el interior. No podía oír los golpes a través de las pesadas puertas de mi patrulla, pero podía ver el hueso de su dedo golpeando la lente de la pantalla. Todavía estaban sonriendo esa amplia, horrible e imposible sonrisa. Me sentí mareado. Extendí la mano temblorosa y golpeé físicamente el lateral del monitor, con la esperanza de restablecer la alimentación. La pantalla parpadeó, pero la imagen permaneció. Los cadáveres hinchados continuaron mirando. De repente, la radio crujió con fuerza, rompiendo el pesado silencio de la patrulla. Unidad 4, este es el despacho. Dijo la voz de la mujer mayor. Sonaba profundamente confundida. Su tono profesional se había ido por completo. Agarré el micrófono, jugando con el cable. Unidad 4. Adelante. Verifiqué las placas y la licencia. Dijo lentamente. ¿Estás absolutamente seguro de que leíste esa secuencia correctamente? ¿Estás seguro de que estás mirando una minivan oscura? Sí, tartamudeé, con los ojos saltando entre la furgoneta prístina por el parabrisas y la pesadilla en la pantalla. Estoy estacionado justo detrás de ella. ¿Por qué? El sistema marcó el registro. Dijo la despachadora. Esas placas pertenecen a un vehículo que estuvo involucrado en un importante caso de personas desaparecidas. Hace 30 años. Sentí que la sangre se me iba de la cara. ¿Desaparecidas? Una familia de 4. Estaban conduciendo por todo el país. Fueron vistos por última vez en una gasolinera cerca de su ubicación actual. La policía buscó durante semanas. La teoría principal era que el conductor se quedó dormido al volante y el vehículo se salió del terraplén y cayó al lago. Nunca encontraron el coche. Nunca encontraron los cuerpos. La licencia que me diste pertenece a la madre. Su estado figura como legalmente muerta. La radio se quedó en silencio. Me quedé completamente congelado en el asiento del conductor. La calefacción estaba soplando aire caliente en mi cara, pero estaba temblando incontrolablemente. Lentamente levanté la cabeza y miré por el parabrisas. La minivan prístina se había ido. No se había ido conduciendo.
No había oído el motor arrancar. No había oído los neumáticos crujiendo sobre la grava. La luz de freno roja simplemente había desaparecido. El espacio frente a mi patrulla estaba completamente vacío. Extendí la mano y accioné la palanca mecánica del foco de alta potencia montado en el pilar del lado del conductor. Giré el mango, apuntando el brillante haz de luz directamente al trozo de grava donde la furgoneta había estado estacionada hace unos segundos. No había huellas de neumáticos. En cambio, cubriendo el arcén de grava, había un charco masivo de agua espesa, negra y estancada. El agua burbujeaba activamente, filtrándose rápidamente en la tierra. Un olor horrible y fétido comenzó a entrar en las rejillas de ventilación de mi patrulla. Olía a pescado muerto, madera podrida y barro antiguo y estancado. Miré el monitor del salpicadero. La pantalla mostraba una transmisión en directo del arcén de grava vacío y el charco de agua. La furgoneta destrozada se había ido. Los cadáveres se habían ido. Dejé caer el micrófono de la radio en el asiento del pasajero. Apenas podía agarrar la palanca de cambios. Necesitaba poner la patrulla en marcha. Necesitaba dar la vuelta y alejarme del lago lo más rápido que el motor me lo permitiera. El protocolo ya no importaba. Solo necesitaba irme. Agarré la palanca de cambios y la bajé a la posición de marcha. Antes de que mi pie pudiera tocar el acelerador, toda la patrulla se sacudió violentamente. Fue un impacto masivo y contundente que se originó en el lado derecho del vehículo. El pesado marco de metal de la Ford Explorer gimió bajo la tensión repentina. Mi cabeza se giró hacia la derecha, golpeando el reposacabezas. La patrulla se estaba moviendo. Estaba siendo arrastrada hacia los lados. Algo estaba tirando del vehículo policial de 2 toneladas por el arcén de grava, arrastrándolo directamente hacia el empinado terraplén que caía al agua negra del lago. Pisé a fondo el acelerador. El potente motor rugió, la aguja de las RPM saltó al rojo. Los neumáticos traseros giraron frenéticamente, levantando una enorme nube de grava, tierra y barro. Los neumáticos gritaron, tratando de encontrar tracción en el arcén suelto, pero el impulso lateral era demasiado fuerte. Nos estábamos deslizando hacia el borde. Giré la cabeza y miré por la ventanilla del lado del pasajero. El lago estaba agitado. La superficie oscura y plana del agua estaba hirviendo, enviando una espesa espuma blanca que se estrellaba contra las rocas. Surgiendo de las heladas aguas negras había 4 figuras. Era la familia. La madre, el padre, los 2 niños. Pero ya no eran humanos. Eran los cadáveres hinchados, esqueléticos y podridos del monitor de la cámara. Su carne era gris y se desprendía. Sus cuencas oculares vacías miraban fijamente a mi patrulla. Sus mandíbulas estaban desencajadas, bloqueadas en esa amplia y horrible sonrisa. Estaban suspendidos en el aire. Unida a la parte posterior de cada cadáver podrido había una extremidad masiva, gruesa y musculosa. Parecían tentáculos oscuros, húmedos y brillantes, más gruesos que los troncos de los árboles, que emergían de las profundas aguas del lago. Los tentáculos estaban fusionados directamente en las espinas de los cadáveres, utilizando los cuerpos humanos muertos como marionetas carnosas y podridas. Los tentáculos se extendían desde el lago, llegando hasta el terraplén rocoso. Los cadáveres marionetas podridos de la familia estaban presionados directamente contra el lateral de mi patrulla. Sus manos hinchadas y esqueléticas agarraban los marcos de las ventanas, las manijas de las puertas, los pasos de rueda. La fuerza de los apéndices era imposible. Estaban arrastrando el pesado vehículo policial hacia los lados a través de la grava profunda, centímetro a centímetro, acercándome al precipicio. El olor del agua estancada y la carne podrida era abrumador, llenando la cabina de la patrulla. Las puertas de metal se doblaron hacia adentro bajo la presión aplastante de los tentáculos. La ventanilla del lado del pasajero se hizo añicos, rociando pequeños cubos de vidrio de seguridad por todo el asiento delantero. Uno de los brazos hinchados y podridos se extendió a través de la ventanilla rota. Los dedos esqueléticos, goteando con espeso barro del lago, agarraron la tela de mi asiento del pasajero, tirando de la patrulla con más fuerza hacia el acantilado. Los neumáticos traseros de mi patrulla se deslizaron por el borde del terraplén. La parte trasera del vehículo cayó violentamente, la parte inferior del vehículo golpeó contra las rocas afiladas. Mi estómago se desplomó. Estaba inclinado hacia arriba, mirando el cielo nocturno. El agua negra del lago se agitaba salvajemente a pocos metros de mi parachoques trasero. Tenía exactamente un segundo antes de que el centro de gravedad cambiara por completo y la patrulla cayera hacia atrás en las profundas aguas. Agarré el volante con ambas manos,
bloqueé los codos y pisé a fondo mi pesada bota de policía en el pedal del acelerador. El motor gritó, empujando el par máximo al sistema de tracción total. Los neumáticos delanteros, aún agarrados al asfalto sólido de la carretera, se clavaron con fuerza. La goma se quemó contra la carretera, llenando el aire con un espeso humo blanco. Durante un segundo aterrador y agonizante, la patrulla se mantuvo completamente estacionaria, suspendida en un brutal tira y afloja entre la potencia del motor y la fuerza aplastante de los tentáculos en el lago. El marco de metal gimió. El motor gimió. Entonces, los neumáticos delanteros agarraron tracción. La patrulla se sacudió violentamente hacia adelante. El repentino y explosivo impulso hacia adelante arrancó el vehículo del agarre de los cadáveres podridos. Escuché un sonido húmedo y enfermizo cuando las manos esqueléticas que agarraban el marco de la ventana fueron físicamente arrancadas de los tentáculos. La patrulla se lanzó hacia adelante, subiendo por el borde del terraplén y golpeando con fuerza el asfalto plano de la carretera. Los neumáticos traseros agarraron la carretera, impulsando el vehículo hacia adelante como un misil. No solté el pedal del acelerador. Mantuve el pie a fondo. Miré por el espejo retrovisor. Los tentáculos masivos y húmedos se retorcían en el arcén de grava, golpeando agresivamente el suelo donde mi patrulla acababa de estar. Los cuerpos podridos de la familia colgaban lánguidamente de los extremos de los apéndices. Mientras me alejaba a toda velocidad, la cosa tiró lentamente de los tentáculos hacia abajo por el terraplén, arrastrando a las marionetas esqueléticas bajo la superficie negra y agitada del lago, desapareciendo sin un chapoteo. Conduje a más de 170 km/h por la carretera del condado. No encendí las sirenas. No llamé al despacho para decirles lo que pasó. Simplemente conduje, mirando hacia adelante, agarrando el volante hasta que mis manos se entumecieron. No me detuve hasta que vi el brillante toldo artificial de esta gasolinera. Me estacioné bajo las luces y puse la patrulla en posición de estacionamiento. He estado sentado aquí desde entonces. He revisado el lado del pasajero de mi vehículo. La ventanilla está completamente destrozada. Las pesadas puertas de metal están profundamente abolladas, aplastadas hacia adentro por una presión masiva y circular. Sentados en el asiento del pasajero, descansando en medio del cristal roto, hay 3 dedos esqueléticos cortados, completamente cubiertos de espeso y fétido barro del lago. No voy a volver a la estación. Voy a dejar las llaves en el encendido y me voy a alejar de este trabajo. Ya no me importan las reglas. Estoy narrando esto desde mi teléfono y con la esperanza de que alguien le escuche, quizá como una advertencia directa a cualquiera que conduzca solo por la noche. No llamé al despacho para decirles lo que pasó. Simplemente conduje, mirando hacia adelante, agarrando el volante hasta que mis manos se entumecieron. No me detuve hasta que vi el brillante toldo artificial de esta gasolinera. Me estacioné bajo las luces y puse la patrulla en posición de estacionamiento. He estado sentado aquí desde entonces. He revisado el lado del pasajero de mi vehículo. La ventanilla está completamente destrozada. Las pesadas puertas de metal están profundamente abolladas, aplastadas hacia adentro por una presión masiva y circular. Sentados en el asiento del pasajero, descansando en medio del cristal roto, hay 3 dedos esqueléticos cortados, completamente cubiertos de espeso y fétido barro del lago. No voy a volver a la estación. Voy a dejar las llaves en el encendido y me voy a alejar de este trabajo. Ya no me importan las reglas. Estoy narrando esto desde mi teléfono y con la esperanza de que alguien le escuche, quizá como una advertencia directa a cualquiera que conduzca solo por la noche. Si viajas por una carretera desolada cerca de una gran masa de agua profunda, y ves un vehículo que conduce lentamente, desviándose por las líneas, tratando de llamar tu atención, hagas lo que hagas, no te detengas. No te detengas para ayudarlos.